Buenas noches, soy la maestra Ruth Ramírez de la Cruz y siguiendo con las exposiciones de los temas de tendencia de investigación en ciencias sociales para la asignatura Enseñanza-Aprendizaje, en esta sesión abordaremos el círculo hermenéutico de Heidegger y Gadamer. Vamos a iniciar por conocer los orígenes de la palabra hermenéutica y de qué trata. El término hermenéutica deriva del griego hermeneutike techne, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero con la capacidad de descifrar significados ocultos. La primera vez que se menciona esta palabra es en la obra De Organum de Aristóteles, y la primera persona que hace uso de la hermenéutica es de Edémero, quien intentó por primera vez interpretar los textos mitológicos. No obstante, este método se comenzó a hacer más popular en el ámbito cristiano con figuras de Filón de Alejandría y San Agustín de Hipona, dentro del marco de los debates cristológicos, y cuyo objetivo era llegar a alcanzar a comprender el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. El filólogo, teólogo y filósofo alemán Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher elabora una teoría general de la comprensión independiente de la teología y de otros ámbitos, siendo esta la hermenéutica, que se convirtió en una disciplina autónoma que buscaba interpretar los textos a través de dos principios básicos. Número 1, los contextuales, donde el texto se tiene que poner en relación con el contexto lingüístico e histórico en el que se crea. Y segundo, los psicológicos, donde el texto se tiene que poner en relación con la psicología, el pensamiento y la motivación del autor. Sin embargo, reconoce que no puede tener un conocimiento total del lenguaje de una persona ni de su psicología. Schleiermacher es el primero en hablar del concepto círculo hermenéutico. Un texto no se puede comprender inmediatamente. Cada lectura nos coloca en una posición mejor para comprenderlo porque aumenta nuestro conocimiento. El círculo hermenéutico es el que se forma entre el texto en su totalidad y sus partes. Nadie puede comprender la totalidad si no comprende las partes de un texto, y a la vez no se pueden comprender profundamente estas partes sin tener una comprensión de la totalidad. Es así como un lector se ve inmerso en el círculo de reciprocidad sin fin entre las partes y el todo de un texto. Wilhelm Dilthey desarrolla en el siglo siguiente una hermenéutica filosófica que se propone aportar el fundamento nociológico a las ciencias del espíritu, en tanto que temática y metodológicamente independientes de las ciencias de la naturaleza. Pero es el filósofo alemán Martin Heidegger quien da el paso decisivo desde una hermenéutica que asume una tarea particular de la filosofía hacia una filosofía propiamente hermenéutica, al hacerse cargo del fenómeno de la comprensión como algo más que una forma de conocimiento o un sistema de reglas metodológicas. En su obra Ser y Tiempo, define el círculo hermenéutico como un método para poder reconstruir e interpretar todo tipo de textos, no solo los religiosos. La descripción de círculo hermenéutico que hace Martin Heidegger no debe ser degradado a un círculo vicioso, ni siquiera a uno permisible, ya que en él yace una posibilidad positiva del conocimiento más originario, que por supuesto solo se comprende realmente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea primera, última y constante consiste en no dejarse imponer nunca por ocurrencias propias o por conceptos populares ni la posición, ni la previsión, ni la anticipación, sino en asegurar la elaboración del tema científico desde la cosa misma. Entender es definitivamente un acto de circular en el pensar, deducir, derivar, concluir, es decir, de interpretación plena y total. Se comprende mediante la comparación de lo que se necesita entender con algo que ya se conoce.
siempre nos sometemos a un círculo de interpretación, o sea, se está siempre en un círculo hermenéutico. Heidegger advierte que la recíproca dependencia entre la comprensión del todo y la comprensión de las partes es la réplica formal de otro orden cerrado más eminente todavía, puesto que se trata de la circularidad real entre el ser y el ente. Es decir, la relación de dependencia recíproca que en último término mantienen el ente y el ser, lo cual es preciso entender en el sentido de que la mostración de uno de ellos exige la ocultación del otro. Por otro lado, para el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, plantea el hecho de considerar al círculo hermenéutico y a los prejuicios en una estrecha y profunda relación. Comprender un texto implica siempre un proyectar, anticipar un sentido que se revisará conforme se vaya penetrando en el sentido del texto. La interpretación parte de conceptos previos que se irán sustituyendo en el mismo transcurrir de la interpretación por otros conceptos que se adecúen mejor. Gadamer reflexiona: lo que importa es hacerse cargo de las propias anticipaciones con el fin de que el texto mismo pueda presentarse en su alteralidad y obtenga así la posibilidad de confrontar su verdad objetiva con las propias opiniones previas. Una comprensión llevada a cabo desde una conciencia metódica intentará siempre no llevar a término directamente sus anticipaciones, sino más bien hacerlas conscientes para poder controlarlas y ganar así una comprensión correcta desde las cosas mismas. El círculo hermenéutico de Gadamer, como proceso, se compone de 3 etapas fundamentales, iniciando con la comprensión. Como un movimiento anticipado de la precomprensión. Es llamado así porque su propósito es describir y descubrir las anticipaciones y opiniones en cuanto a su origen. Hacer proyecciones previas y el arte de comprender se logra mediante visiones continuas, además de reproyectar si es necesario para anticipar nuevos sentidos confirmados en la misma cosa mediante la fusión de horizontes, como consecuencia de la mediación entre el pasado y el presente. Es decir, la estructura de la comprensión en el círculo hermenéutico comprende la realidad epistemológica y ontológica, la hermenéutica de la pregunta y la complementariedad de las ciencias, los horizontes y situaciones hermenéuticas, además de la historia efectual o de efectos. Posteriormente se procede a la interpretación, en la que en forma explícita se expresa la comprensión realizada con la intención de realizar una fusión interna. La mediación entre comprensión e interpretación, intérprete y su subjetividad. En esta etapa, el lenguaje es empleado como medio de realización hermenéutica basada en el diálogo como expresión para describir lo que está oculto. Por último, la aplicación, vista como el proceso mediado por el saber técnico y el saber moral, y que todos estos son elementos axiológicos. El fin último de la aplicación es la integración de saberes y el arte de aplicar es la concreción de la intención, triangular la comprensión y generar, por fin, las teorías. Para finalizar con el tema de hoy, podemos decir que el círculo hermenéutico, por definición, debe ser cíclico, pero no debe caer en un círculo vicioso y mucho menos permisible. Por el contrario, debe procurar un ir y venir que enriquezca lo repasado, que nutra lo acordado, que genere una comprensión profunda y un conocimiento verdadero consensuado donde todos lo validen. En este contexto, Heidegger, citado por Gadamer, expresa que toda interpretación correcta debe guardarse la arbitrariedad de las ocurrencias y de la limitación de los hábitos mentales inadvertidos y se fijará en las cosas mismas. El regirse por la cosa misma, como menciona Heidegger, no es una decisión valiente tomada de una vez por todas, sino la tarea primera, permanente y última, porque es preciso centrar la mirada en el fenómeno mismo ante el acecho de una posible desviación en la correcta interpretación. Por tal razón, el conocimiento que resulte del círculo hermenéutico no debe de ser aquel
que complazca las ideas u ocurrencias de un solo sector o particular. Más bien, debe ser aquel que por consenso represente las verdades de cada participante para que de esta manera se eviten desviaciones inadecuadas, comprensiones del fenómeno y su ontología. Es necesario que confluyan en esta las ideas más originarias de los pares que la conforman.